Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben ustedes que si no estamos juntos dejamos de ser este montonazo. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos pertinente, pensamos conveniente, antes de comenzar cada uno de nuestros programas, charlar un ratito con ustedes sobre el asunto del uso de nuestras respectivas imaginaciones. Seguimos una línea de ideas trazada hace tiempo por Eve Bonafini, ¿no? La radio, si lo pensamos bien, termina funcionando en los teatros de la mente. ¿Qué tenemos que hacer para que se pongan funcionando los teatros de la mente, para que operen los teatros de la mente sobre nuestra forma de percibir la radio? Tal vez tranquilizarnos, tal vez dejar que la imaginación llegue al poder en nosotros mismos. Ojalá alguna vez lo haga al poder real y en serio. Y creer que ese proceso, lo que escuchamos, lo que miramos, pasado por el cerebro, puede convertirse en otras cosas, nos deparará al fin y al cabo no programas de radio, sino experiencias. Sí, de experiencias estuviera nutrida la vida. La de la radio para nosotros es una experiencia central. Buena parte de lo que sabemos, queremos, conocemos, lo hemos aprendido en la radio, escuchando la radio, trabajando en la radio, teniendo la radio en el centro de la existencia, no como una cosa periférica, no como un segundo o tercer trabajo, sino en el centro de nuestro interés y de nuestra formación. Porque los medios de comunicación no pueden ser solo información, tienen que ser también formación. Y si ese combo se concreta, seguramente tendremos mejores ciudadanos que si solamente impera aquello que mañana será viejo, como pasa casi todo el tiempo con lo que se llama lo noticiable o las noticias. ¿Qué es la realidad después de todo? Es una combinación de muchísimos elementos en que si imaginamos bien, vamos a poder construir mejor más adelante. Así que, advertida esta cuestión, dialogando con ustedes respecto a si nos animamos a imaginarnos un mundo mejor y entonces propiciamos a partir de ahora la posibilidad de que la radio funcione en el teatro de la mente, ponemos proa rumbo al futuro del programa de este viernes. Si lo pensamos un poco, es el último día de este agitado verano. Mañana 21 de marzo comienza el otoño de 2026. 80 años atrás, respecto a mañana, es decir, el 21 de marzo de 1946, nacía en condiciones de mucha orfandad un niño llamado Miguel Ángel Peralta. Desde que en los años 60 eligiera una frase de Leopoldo Marechal para bautizar un grupo de rock, Miguel Ángel Peralta nunca más sería Miguel Ángel Peralta, sino que sería, por todos los tiempos, Miguel Abuelo. Del repertorio de temas de Miguel Abuelo, hay algunos que podemos pensar forman parte también de la historia de la recuperación de la democracia. Como se cumplen 50 del golpe de Estado de 1976 este mes, la semana que viene, el martes, y la agenda de las cosas está cargada de elementos. Volvemos a la figura del abuelo, que murió en otro marzo, el marzo de 1988, cuando apenas tenía 42 años. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado, y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Para los que conocieron su obra en los 80, tras su retorno de España, durante mucho tiempo vivió allí, con una formación muy poderosa de los Abuelos de la Nada. Tal vez ignoren que el abuelo fue una figura importante del rock de los 60, que hizo entonces la primera formación y grabó los primeros temas de los Abuelos de la Nada. Que un día, acompañando a Pipo Lernout a una reunión en un sello musical, Pipo Lernout y su madre le iban a firmar los derechos de autor de un tema importante de la historia del rock en la Argentina. El que estaba del otro lado del simple de la balsa de los Gatos
El dueño de la editorial le preguntó: pibe, ¿vos también tenés una banda? Al Ruludito de Abuelo, que hasta entonces básicamente cantaba folclore. Y él, que estaba leyendo a Leopoldo Marechal, El banquete de Severo Arcángelo, tomó una frase: soy el padre de los piojos, el abuelo de la nada, e inventó el nombre de un grupo. Sí, tengo un grupo, respondió, se llama Los Abuelos de la Nada. El grupo no existía. Tuvieron que salir Lernú, Abuelo, a Plaza Francia a buscar músicos para empezar a ensayar y volver porque les habían asignado, vaya asunto, el éxito de Los Gatos y la Balsa, una fecha para grabar los temas de un futuro disco. El que río y río, bajo y sobre las vertientes. Lo que siempre llamó la atención en Miguel Ángel Peralta, cuya hermana mayor era cantora, Norma Peralta, era su vertiente poética. Y que entre vino y vida en pensiones y mucha calle, era un chico criado en un orfanato que resolvía muchos asuntos hasta entonces a los golpes y como podía. El cuerpo baila. También cantaba folclore. Iluminan. La voz llega y escapa. ¿Por qué? Porque tanto cada no sabía que hay. Con la lógica de las cosas encontradas en los archivos del pasado, se han publicado ahora mismo, en el momento en que cumpliría 80, algunos inéditos de Miguel Abuelo. Por lo gratis, la bendición etérea, y hólguense las manos serviciales, la tarea del amor, creativo y fraternal. Temas como Buen Día a Día o Himno a mi Corazón tienen un larguísimo recorrido en la historia de la música popular en la Argentina. Así como la carrera de muchos músicos, entre ellos Andrés Calamaro y Daniel Melingo, fue recontra reforzada en sus inicios por su integración a Los Abuelos de la Nada. De Los Abuelos de la Nada salió también uno de los grandes productores del futuro de la música en la Argentina, como Cachorro López. Ahí tocaba un icónico guitarrista de la historia, Gustavo Basterrica, pero era el grupo del Abuelo, era el grupo de Miguel. Pero también habías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Podría decirse que en el caso de Miguel Abuelo, su ingreso a la cultura fue de la mano de la vida en la calle, de las ganas de saber de alguien que venía desde muy abajo en la sociedad. Y que eso se notó en un montón de cosas. En esta entrevista, con su velocidad habitual, la velocidad de los 80 también, habla sobre la lectura y los poetas. Leí mucho, pero en realidad no es que haya leído mucho tampoco. Yo leo a los saltos, ¿no? Como Rengo en tiroteo, ¿viste? Que se dice. Y leo a los saltos libros determinados desde siempre, ¿no? Elijo títulos porque me los recomiendan, qué sé yo, me informo porque hay poetas, por ejemplo, que me interesan, me vuelan la cabeza, ¿viste? Son los tipos que están con un engranaje, una patita sobre el mundo, tienen que es de oro, ¿viste? Los tipos vivieron como luces verdaderamente. Uno por ahí busca la luz todo el día afuera y el Mercedes y yo qué sé cuánto, pero cuando uno entra en el campo de la cultura realmente, uno empieza a ver que no es por afuera la cosa, es muy por adentro y es esa la parte iluminativa de un individuo, ¿no? Una canción para vagabundos. Saluda a la cofradía Totacasi. Los inéditos de Miguel Abuelo. En el mundo todo menos. Una sesión en un estudio en 1982. Alegría. Ha musicalizado un poema de Raúl González Tuñón, Canción para Vagabundos. Y viva la Santa Unión de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos. El disco se llama Canciones para cantar en el cordón de la vereda. Corto un sueño y larga danza en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. ¿Sabía Miguel Abuelo entonces que Alejandro del Prado había grabado una musicalización de este mismo poema? Amigo de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Lo que podríamos llamar la vis poética de Miguel Abuelo impresionó mucho a los jóvenes músicos de los 60. En el mundo, todo cada vez que se le preguntó por sus influencias, Luis Alberto Spinetta dijo que él había sido influido mucho por la lírica
del abuelo. Sigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Para quienes lo recuerdan, chispita, acelerado, veloz, pechito para arriba en los años 80 durante el éxito de Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo era un tipo muy torturado, con muchas problemáticas distintas, que sublimaba en el arte una porción importante de sus asuntos personales y de una vida que bordeó muchas veces la tragedia, su muerte temprana, la enfermedad que portaba, el modo en que la despedida del mundo fue brutal en una época en que también murieron Luca Prodan y Federico Moura. 3 muertes en un puñadito de meses hablan un poquito de eso. De el inédito de Canciones para cantar en el cordón de la vereda, su poema Quiero. Quiero de mi canto un ejercicio que reúna el ayer con el mañana. Quiero que el hoy sea la ventana. Quiero al auditor que no se mortifica, que ve pasar el alma llana, sin luz, de sombra en que se admire. Quiero la sombra que se ufana y no por ello luz emite. Quiero al Dios, dueño de su ausencia. Quiero la luna, su vestido. Quiero al que intenta un diálogo afectivo. Quiero al que aprende a amar. Amo al ladino. Amo al ladino. En el momento final de Los Abuelos de la Nada, poco antes de su muerte, en el último disco de Los Abuelos de la Nada, con una formación totalmente cambiada, con una letra interesantísima, Miguel Abuelo se definió en un tema llamado Cosas Mías. De ese tema, Cosas Mías, salieron un montón de canciones de cancha. Y también revela eso que le adjudicamos a muchas letras de rock que en realidad no la tienen, que es la poesía musicalizada. Como se verá, no contamos anécdotas de la vida de Miguel Abuelo, son enormes y a montones. Su vida como músico callejero y ocupante de casas ajenas en los tiempos de la dictadura, en los paraísos tropicales españoles. Su tiempo en una prisión. El modo en que volvió a la Argentina convencido por Cachorro López para hacer un grupo que durante 4 o 5 años, a partir del primer disco, copó el centro de la escena de la música pop divertida, bailable e inteligente en la Argentina. Del modo en que resolvió a las piñas un montón de conflictos. Y de la enorme impresión que le dejó a cualquiera que lo hubiera frecuentado. Los libros de la historia, los primeros del rock, contaban cómo en pensiones del centro donde vivía, así como Javier Martínez buscaba enronquecer su voz para poder cantar blues, Miguel Abuelo, tomando alcohol, cantaba folclore del norte, que de no haber mediado aquel encuentro con Pipo Lernoux, aquella visita, la invención de un nombre de un grupo para grabar un disco con temas que todavía no existían, el principio de Los Abuelos de la Nada, la psicodelia argenta del 67-68. El destino de Miguel Abuelo, como el de su hermana Norma Peralta, una cantora muy importante, casi que desconocida por el mundo, hubiese sido cantar folclore del norte argentino. En 1982, en una actuación en la Cofradía de la Flor Soral, el boliche del grupo homónimo en La Plata, o el boliche que homenajea la leyenda de un grupo autogestivo platense, Miguel Abuelo canta El Antigal, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro. Sol
Otros quieren ser mar y no van. Unos quieren correr, otros quieren andar y no van. Cuando te guste cuando te guste la oscuridad, luego de volver sin la oscuridad, luego sin la oscuridad, sin la oscuridad, sin la oscuridad. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas. 14:25 ahora de el último día, aunque nos pase desapercibido, del verano 2026. Mañana, 21 de marzo, comenzará el otoño. La línea buena de los oyentes, el WhatsApp de la radio, es el 11 32 000 530. Y en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en el móvil 1 de la M530, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, buenas tardes de viernes. ¿Cómo te va, Carlos? Los que estamos contentos somos nosotros, los del Team Otoño, ¿no? A comenzar en cualquier momento, para no ser extremos, para no ser Team Invierno o Team Verano. Vamos a cambiar un poco los temas que veníamos tratando en la semana, que tiene que ver también con la problemática económica en toda la República Argentina, porque la crisis provocada por el gobierno de Milei lamentablemente afecta a todos los sectores, Carlos, y la industria cárnica, la industria de la carne, es uno de esos sectores que está fuertemente afectado. De acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados, el CICRA, que fue publicado en las últimas horas, en la tarde-noche de ayer, dijo que el consumo de carne es el más bajo de los últimos 20 años. Así como escucharon, de las últimas 2 décadas es el consumo más bajo aquí en nuestro país. Y agrega que el mes de febrero la industria frigorífica tuvo uno de los niveles de actividad más bajos de los últimos 47 años, todo lo que se conoce como la faena de la vaca. Bueno, bajó como nunca antes en la historia de los últimos 47 años. Estas cifras se desprenden después de relevar el promedio de los últimos 12 meses del consumo de carne por cabeza, per cápita, que era de 47,3 kilos por año, el indicador más bajo de los últimos 21 años según el informe publicado por esta entidad. Y por eso, Carlos, que recorrimos algunas carnicerías de renombre para conocer lo que es la crisis, ¿no? Puertas adentro de estos negocios, de estos comercios. Fuimos al barrio de Almagro, Villa Crespo, Caballito. Esta vez nos fuimos a las carnicerías de barrio, de proximidad. Queríamos, que ya sabemos que están afectadas, ¿no? Queríamos saber en estas cadenas que hay, que son 2 o 3 aquí en la República Argentina, pero que están concentradas en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, si también ellos sienten la crisis cuando tienen otras espaldas, ¿no? Cuando tienen otra infraestructura. Si le va mal a una de esas cadenas, a una de esas carnicerías, tienen otras en donde por ahí les va un poquito mejor y así van compensando. Bueno, escuchamos el testimonio de 2 de las cajeras de estas carnicerías, que no vamos a decir de qué cadenas son, pero que todos se imaginarán, que decían lo siguiente respecto a la crisis que están atravesando.
Bueno, ¿notaste que en el último año bajó o se incrementó el consumo de carne? Por ahora en estos sucursales bajó bastante. Cuando hablamos de bajó, ¿cuánto sería en porcentaje más o menos? Un 10% bajó mayormente. Entre los comerciantes de la zona, ¿es eso algo que se repite o solamente pasa en el sector carnes en particular? No, en todos los sectores, mayormente los de la panadería, fiambrería que están acá cerca de nosotros nos dijeron que estuvo un toque flojo. Estuvieron todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bajó el consumo de carne respecto al año pasado? El año pasado te diría entre un 30, un 20-30% bajó. Lo que vemos todos los días es compra con o poco peso o la plata que tienen, vienen y te dicen dame 10.000 pesos de esto, 5.000 pesos de aquello. ¿Y cómo ven el futuro de acá en adelante? La verdad que de acá a unos meses no sé. Nosotros este año tuvimos que renovar el alquiler. Tenemos muchos valores que a nosotros nos están cambiando todo el tiempo. Los gastos ya no son fijos. Tratamos de no todos los meses hacer ese ajuste en los precios porque, como ya te digo, si no es imposible, ya no estaríamos vendiendo nada. Una lectura rápida. La primera persona entrevistada por el móvil de la 530 que daba la carnicería en el barrio de Caballito dijo que bajó en el último año un 10%. Este segundo testimonio, la cajera de esta cadena de carnicerías, queda en el barrio de Chacarita, un barrio que por ahí no tiene tanto poder adquisitivo como en el barrio de Caballito, y bajó un 20 a un 30% el consumo de carne. Dos realidades distintas que tienen que ver con un mismo propósito que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, que es, bueno, aumentar prácticamente todo menos los salarios. Y ahí se nota que el consumo baja estrepitosamente, Carlos. Vale la pena recordar que además estos son testimonios de carnicerías de la capital federal, la ciudad más rica de la Argentina y con mayor cantidad de habitantes con poder económico convencional, para hablar un poco de cómo se alimenta, ¿no? Si expandiéramos el radio de acción de una investigación al respecto a la Argentina profunda, nos encontraríamos aún con cifras más importantes respecto al comienzo del otoño, después del fin del verano, y la alusión a los clubes de cada una de las temporadas. Queremos decir que acá nos gusta el otoño, como nos gusta la primavera, pero no por tibios, sino por templados. Abrazo grande. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, buen fin de semana. Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530 en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un programa con un montón de cosas, pero empezamos con Miguel Abuelo. Mañana hubiera cumplido 80. Se publicó un disco con inéditos de Miguel Abuelo. A Spinetta le gustaba mucho Mariposas de Madera. Es más, eligió esa canción para el concierto de las bandas eternas, y los personajes tienen que ver. Quiero hacer un tema de un músico muy impresionante y un poeta impresionante que nos mira desde arriba, llamado Miguel Abuelo. Nos escribe Daniel Cores al WhatsApp de la radio. Qué bueno recordar a Abuelo. Yo creo que su personalidad opacó a su poesía. Sostengo que es un poeta. Solo basta leer Mariposas de Madera o Buen Día a Día, por ejemplo. Gracias, como siempre, por este recuerdo. Qué hermosa la versión del Antigal, dice desde Mendoza Omar Peralta, que es músico y chef. Cuando te encuentro no estás, oye a mí, vamos a la red, vamos al río, ven a pescar. Oye a mí, dame tu mano. No quisimos repasar la obra de Miguel Abuelo, ni muchísimo menos. Como mañana cumple 80, o cumpliría 80, para nosotros sigue cumpliendo, pese a que no está en este mundo desde el 88. Nos pareció bueno presentarles y ayudarles a encontrar los temas inéditos del Abuelo del 82. Saben que llevamos adelante además un proyecto artístico llamado Resistencia Poética, que tiene sus funciones en pista urbana en el comienzo de cada mes, el primer domingo. Este mes de marzo está connotado por las fechas al respecto del nacimiento y la partida de Miguel Abuelo. Ahora que Silvio Rodríguez está pidiendo al gobierno cubano: si nos invaden, yo quiero mi Kalashnikov para poder combatir, es bueno decir que empezamos Resistencia Poética en septiembre del año pasado a partir de una canción de Silvio. Esa canción se llama El Necio.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvar. En cada uno de nuestros espectáculos, una cantante, mujer diferente, ha interpretado al comienzo esta canción. Para darme un rincón. Han sido un seleccionado de Lidia Borda a La Ferni para hablar de la primera y de la última de esas funciones. En el medio, Dolores Solá, por ejemplo. Me vienen a convidar a indefinirme. Esta canción la cantará en nuestro próximo espectáculo, el domingo 5 de abril a las 20 en Pista Urbana, Florencia García Casabal. Porque con Lolo Micucci, pianista, compositor, autor, arreglador, urdimos una estructura en que contamos un cuento, incluimos algunas canciones, todas de autores o autoras importantes, y necesitamos de unos intérpretes que, sin haberlas cantado antes en su propio repertorio, se incorporen al espectáculo con la novedad. En este caso, Florencia García Casabal, Laura Hatton, El Negro Falótico, tenemos seleccionados de voces, y Lucía Viso serán parte del espectáculo. Las entradas, que son muy baratas, se compran por Alternativa Teatral. Les avisamos siempre con tiempo, porque en todas las funciones, en las 8 funciones anteriores, se agotaron las entradas, y se agotaron con mucha antelación. El lugar tiene su capacidad, esa capacidad es invariable, y cualquiera que haya estado en el espectáculo o haya visto nuestras publicaciones sabrá qué pasa al final. En el final todos cantamos algunas canciones simbólicas e importantes, incluyendo una de Miguel Abuelo. Es fácil de adivinar de cuál canción se trata, ¿eh? Y mientras pasan las cosas que pasan, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio, explica por qué ciertas canciones se convierten en clásicas. Siguen hablando en presente, a pesar de que tengan su historia. Los esperamos. Alternativa Teatral. El fin de semana es buenísimo para comprar entradas. Estaremos todos juntos, cantando juntos, todos al final. Yo me muero como Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Hay un lugar donde una duda vale más que 1000 respuestas. Ser y parecer. Filosofía que incomoda. Una entrevista que trasciende. Ser y parecer. Los viernes a las 23 en AM530 Somos Radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. La patria no se vende. Vuelve a La Carbonera con una
una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La Patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Entradas por Passline. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. 14:39, allí me gustan las promos de la artística de la radio, me gusta la artística de la radio, es bueno decirlo para que todo el mundo note que además es una artística nueva. Suena el piano de Bola de Nieve y nosotros ingresamos en algún territorio, seguramente en algún territorio vinculado a la memoria y a la sensibilidad. Este domingo 22 de marzo a las 21:15, hablando de memoria, de música, de sensibilidad, el doctor Sergio Feferovich es doctor en música, es director de música, de orquestas, es pianista, pero básicamente es un showman. Hará una nueva función de la música de las ideas en el Teatro de la Plaza en Corrientes 1660, Corrientes y Montevideo, pero se puede entrar por Corrientes y Sarmiento, allí donde alguna vez estuvo Guachín, un restaurante que inspiró un tema más o menos importante, convocando al público. Sergio es lo que hace, es doctor en música, recibido en una universidad de Estados Unidos, a un recorrido por las emociones, las ideas, las cosas que escuchamos pero no podemos discriminar, lo que conocemos y lo que no conocemos, en una vocación que empezó. Sergio, buenas tardes, gracias por venir a la radio, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Un placer. Uy, te escucho como si fueras Dios, quizás sos Dios. Estoy en el más allá. Estás en el más acá. No sé por qué el reverb, pero bueno. ¿De dónde nació la vocación didáctica y de entretenimiento al mismo tiempo? Mira, nació de ver siempre la música como un bien que yo consumía y que me encantaba y decía, ¿por qué el resto de la gente no lo disfruta como yo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, hace muchos años, se me ocurrió hacer, primero dirigí en Honduras la Sinfónica Nacional algunos años, y ahí los ensayos generales de la orquesta me parecían un desperdicio de recursos. Entonces, el ensayo general es básicamente como el concierto, pero los músicos vestidos de civil y eventualmente podés parar para corregir algo, pero en general... Y sin público. Es sin público. Entonces yo dije, bueno, está la platea vacía, está la orquesta. Entonces hablé con el ministro de Cultura de ahí de Tegucigalpa y le dije, ¿por qué no traen a los chicos de escuelas? La primera reacción, a ver, te doy dos opciones. La primera fue, qué buena idea, o la segunda, se van a aburrir muchísimo. La segunda. La segunda, ¿viste cómo sabés? Porque los prejuiciosos somos nosotros, los adultos. Y cuando llegaron los chicos, la directora me dijo, ustedes hacen música clásica, bien como Lelutier, ¿no? Cuando hace ese sketch. Yo dije, sí, pero no se preocupen. Y les conté a los chicos que íbamos a escuchar una sinfonía de Brahms, que Brahms era un tipo gordo con barba que componía, y fíjense esta melodía. Escucharon una sinfonía de Brahms. Chicos, imagínate, la parte más pobre de Tegucigalpa, porque eran las escuelas públicas de ahí, que bueno, que los llevaron un poco con la novedad, nunca habían escuchado una orquesta en vivo, y la verdad que se portaron muy bien. Los únicos que se portaron mal fueron los docentes, que estaban ahí más inquietos que los chicos, pero los chicos escucharon con mucha atención, y dije, cuando vuelva voy a hacer esto en Argentina. Porque el viejo sueño de Miguel Ángel Estrella, ¿no? De llevarle la música a aquellos que atávicamente estaban destinados a no escuchar nunca la gran música del mundo. Claro, claro, y no solamente por el repertorio, porque el repertorio era muy variado de esa orquesta, pero poder escuchar una orquesta sinfónica en vivo, creo que fue la única vez, probablemente haya sido la única vez que escucharon eso. Y yo dije, cuando vuelva a la Argentina, esto lo tengo que hacer acá. Y empecé con la orquesta de Lanús, yendo ahí por zonas donde los chicos tal vez no tenían ni siquiera electricidad a veces, ¿no? Porque esto está hablando de hace más de 20 años, y escuchaban con una devoción, que bueno, eso se transformó después en un espectáculo que se llamó La Vuelta al Mundo en un Violín, de música clásica para chicos, que tuvo una gran repercusión, muchos premios, que yo disfruté mucho. Por supuesto, muchas veces éramos más en el escenario que en la platea, eso también hay que decirlo,
porque es difícil comprar una entrada, y sobre todo espectáculos infantiles, donde siempre son 4 entradas por lo menos, o más o menos en promedio. Y a partir de ahí me vio gente de TEDx Río de la Plata, que me convocó a hacer una conferencia TED, que se llamó justamente La música de las ideas. Y donde esas conferencias de 10 minutos. Sí, exactamente. Y a partir de ahí, que se hizo muy viral, dije, bueno, entonces esta música es para todos, ¿no? Yo te descubrí ahí, me parece, en la charla TED, en esa viralización de un tipo que es al mismo tiempo un músico, un aficionado a la música y un didacta, un docente que puede contar cosas que otra gente escucha pero no puede contar. Claro, claro. Sí, una de las cosas que cuento, a ver si sale. Sí, se escucha el piano que tengo acá. Un montón se escucha. Una de las cosas que me gusta, por eso se llama La música de las ideas, es relacionar la música con cosas en el día a día. O sea, todos tenemos, por ejemplo, esto que estamos haciendo, vos, Carlos y yo, es un contrapunto, ¿no? Estamos dialogando. Y Bach escribe contrapuntos como estos. Entonces yo te puedo decir, mira, escuchá esta música de Bach, poné cara de solemne y escuchá y disfrutá porque tenés que... Pero también te puedo decir, mira, escuchá esta melodía, que es una de las personas que habla. Y escuchá esta otra. Y si prestás atención, cuando una habla, que dice muchas notas, la otra escucha. Entonces vos escuchás que es una conversación, que es un contrapunto, porque una melodía y la otra conversan entre sí. Entonces ahí ya no es Bach. Ya no es Bach, ya es algo que vos haces todo el tiempo, que es conversar con el otro. Y qué difícil es conversar cuando el otro no te escucha. Entonces la música también sirve para eso. En los chicos aprender música les sirve para justamente aprender a comunicarse, empezar a expresar sus emociones y también para escuchar. Cuando vos cantás en un coro, el coro yo creo que es el ejemplo ideal de sociedad, porque no podés decir, bueno, él desafina, no importa, yo sigo cantando lo mío. Porque si vos desafinás y estamos todos en un coro, todos desafinamos, ¿no? Es un misterio que yo siempre planteo en relación a cuando la gente canta en las calles o en una cancha de fútbol, que los coros multitudinarios se afinan solos, son afinados. Se afinan solos. En la ducha hay gente que desafina y cantando en coro no desafina. No, en realidad lo que hay ahí es un tema de percepción. Se escucha afinado porque lo que tendés, digamos, hay un montón de notas juntas que se cantan, pero como es mucha gente, tendés a escuchar el promedio. Entonces escuchás, había hace un tiempo un programa de fútbol que iban a la cancha y le ponían el micrófono a algunos de los hinchas, y cuando ponían a uno solo, cantaba horrible, ¿no? Pero vos, no obstante eso, escuchabas el total como una melodía afinada. La buena melodía es que el promedio afina. El promedio afina, exactamente. Y vos escuchás el promedio, ¿no? Cuando haces espectáculos, ¿andás solamente por el músico culto, por la música de conciertos, la música que se toca en los teatros líricos? No, ¿O metés Piazzolla o Charly García? Sí, bueno, por ejemplo, esto es un himno, ¿no? Y me gusta la idea de mezclar, porque Piazzolla fue un clásico y es un compositor que es nuestro, marplatense, y que está en la línea de, o sea, podemos decir Bach, Mozart, Beethoven, Gershwin, Piazzolla, los Beatles, si querés, o sea... Está tan alto. Está, sí, porque lo que hizo fue revolucionar, y como todo genio que plantea algo nuevo, se le tiraron encima, o sea, estaban todos los tradicionalistas que decían, eso no es tango, tenemos... De hecho, hay un dibujito de Quino que yo me encanta citarlo, que es cuando a Felipe le regalan el casco de astronauta. No sé si te acordás, a alguna de la audiencia que no se acuerde, le regala el casco, se pone el casco y empieza a querer decirle a sus amigos lo contento que estaba, y por supuesto nadie lo escucha. Y en el último cuadrito se saca el casco y dice, nadie escucha al que tiene algo nuevo en la cabeza, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Piazzolla. A él le decían que no era tango, le decían que... Y de hecho tuvo un fracaso enorme en sus comienzos, donde prácticamente tuvieron que suspender una milonga porque tocaron un tango de él que no se podía bailar, ¿no? Y la gente se enfureció, y bueno, hoy es el compositor más tocado por todas las orquestas del mundo. Yo creo que está en el nivel de todos los grandes compositores de la historia. Metiste a los Beatles también, es decir, a McCartney y a Lennon seguramente. Sí, McCartney y Lennon lo que tienen, a mi juicio, primero son, creo que clásicos porque todo lo que vino después tuvo algo de ellos, ¿no? En la música popular, en la música pop. Desde los acordes, la textura, y en menos de 10 años modificaron tantas cosas.
Y es muy, cuando vos te enterás que no estudiaron música, o sea, que los 4 eran medio autodidactas y tenían a George Martin, que era el que traducía esas ideas, ¿no? Pero cuando vos escuchás canciones como Yesterday, ¿no? Que es casi como un tango en inglés, que dice, ayer todos mis problemas estaban lejos y ahora llegaron para quedarse, ¿no? Y uno también se identifica. Y los Beatles, además de hacer canciones maravillosas, imitaban estilos. Por ejemplo, cuando hicieron cuando hacían Obladi. Esto es una, si querés, una sátira de la música que después entre nosotros hizo Palito Ortega, por ejemplo, claro. ¿No? O sea, suena muy a Palito Ortega. De la música popular facilonga. La música popular, claro, de baile, de fiestas populares, etcétera. O Gary Coleman, cuando era Gary Coleman el clarinetista. Coleman era, no me acuerdo el nombre. Gary Coleman me parece que era un autor era diminuto de afrodescendiente. Tenés razón. ¿Quién sería? Bueno, el ahora se me fue el nombre del clarinetista, pero cuando hacen... Cuando tenga 64, Benny Goodman sería. Benny Goodman, qué mal yo, perdón, bueno, gracias, no Carlos. importa, pero acertamos. Acertamos. Benny Goodman tenía este estilo, ¿no? O sea que hicieron un estilo propio, pero también parodiando otros. Y bueno, también están los Beatles en la música de las ideas, porque me parece que está bueno. Yo no digo que te tenga que gustar los Beatles, ni que te tenga que gustar Piazzolla, pero por lo menos conocerlos, ¿no? Hay un zumbido acá, ¿no? Ahí lo tratamos de eliminar. Sería un problema importante, de todas maneras, a esta altura de las cosas, que alguien no gustara de los Beatles. En la competencia con los Rolling Stones, hay alguien que para decir me gusta más los Rolling Stones que los Beatles, pero que no guste a alguien de los Beatles pone en duda su capacidad de entender el mundo, diría yo. Bueno, no sé si están así, qué sé yo. O sea, sobre gustos, como se dice, cada uno puede decir lo suyo. Hay gente que adora la música dodecafónica, y si yo te pongo algo dodecafónico, tal vez vos decís, ¿cómo a alguien le puede gustar esto? O sea, claro, pero es una música que podríamos denominar como compleja, más compleja y abstracta. Sí. La música de los Beatles es en apariencia sencilla, muy popular, muy radiable, quiero decir, ¿no? Sí, aparte es tan variada que seguramente alguna canción de los Beatles. Claro, es como un panóptico de todo lo posible en el terreno de las canciones. En el caso de Yesterday, que vos mencionaste recién, o Socorro, o Let It Be, además son obras maestras de una concisión que todavía asombran. En 2 minutos y 20, todo lo que hacen, ¿no? En menos de 3 minutos cuenta una historia el autor y compositor que quedará para siempre. No es menor. Vos recién tocaste Cuando tenga 64 de Paul McCartney. Hay un programa de televisión donde él visita con un conductor su casa original en Liverpool, donde vive hoy otra gente. Está el piano y McCartney se sienta en el piano y dijo, esta canción, y dice, estaba mi papá acá, esta canción la escribí en 5 minutos cuando era un pibe que creía que nunca iba a tener 64, y mi papá atrás medio que me criticaba y me decía que parecía un estadounidense. Es decir, no había estudiado música, pero le brotaban canciones de una manera inexplicable, ¿no? Bueno, uno es a otro nivel. Preguntar a Messi cómo hace lo que hace. Me parece que no tiene idea. Los genios tienen eso, ¿no? Son hiperintuitivo, por supuesto que se entrena, todo lo que sea, pero a la hora de... no estaban pensando, es simplemente una genialidad, un don que tienen, que los hace brillar por encima del resto, y con la misma pelota, con los mismos 2 pies, bueno, Messi hace cosas que nadie hizo. Piazzolla estudió bandoneón informalmente en Estados Unidos y poquito, después vino y se perfeccionó acá tocando ya el bandoneón, pero estudió composición con maestros mayores, estudió con Alberto Ginastera en Buenos Aires y con Nadia Boulanger en París después. Nadia Boulanger fue quien lo convenció, además de que tenía que tocar tango, que no tenía que buscar hacer composiciones para orquestas sentado en un piano, sino que lo suyo era el mundo del tango. ¿Vos considerás a Piazzolla un clásico a la altura de los grandes de la historia? De Bach, de Mozart, de Beethoven, mencionaste, de Brahms, entre otros. ¿Hay relación con eso, con la música culta en las formas de composición de Piazzolla? Mirá, tuvo, como dijiste vos, la anécdota con Nadia Boulanger es que él le llevaba todos los ejercicios que ella le pedía, y ella le dijo, no, esto no sos vos, ¿por qué tocás? Le dijo, y yo toco tango, medio con vergüenza, le dijo, y llevó el bandoneón, tocó un tango, le dijo, esto es lo que tenés que hacer. Y hay, por supuesto,
Piazzolla sabía contrapunto, estudió contrapunto como, digamos, basado en Bach, estudió forma musical, tuvo mucha influencia del jazz también. Hay las fugas también, ¿no? Claro, bueno, fuga cuando escribe... Cuando hace fuga, lo que está haciendo es un mecanismo compositivo que usaba Bach en el barroco, es una forma de componer, pero con el estilo tanguero. Entonces, lo que pudo hacer es sintetizar con mucho grande varios lenguajes, ¿no? En uno. Pudo hacer el contrapunto, la forma, el bandoneón mismo. ¿Sabes que el bandoneón, su origen es religioso? Sí, claro. El bandoneón surgió en Alemania. Era un órgano portable. Exactamente. Cuando moría alguien que era demasiado famoso, que mucha gente quería ir a la procesión, al velorio, en lugar de hacer la ceremonia en una iglesia, lo hacían caminando. Y como no había un órgano, bueno, el señor Band inventó este órgano portátil. Y Piazzolla, bueno, no fue el primero, pero el bandoneón no es tango, pero su origen es religioso. Entonces, ¿cómo confluyen tantas cosas distintas para lograr un lenguaje único y que haga que Piazzolla suene tan argentino hoy en día que no tenemos duda, ¿no? Entre los misterios y bondades del paso de Piazzolla por la música del mundo está que en la propia Alemania Hitler prohibió los bandoneones porque era un instrumento muy popular y muy vinculado al gremialismo, los anarquistas, la izquierda, el comunismo, las fiestas populares. Las fábricas se desactivaron y el bandoneón era un objeto como de una retórica del pasado cuando llegó la música de Piazzolla e iluminó a muchos músicos alemanes respecto a que había una posibilidad de rescatar en la propia Alemania el sonido del bandoneón para Piazzolla y otras obras. Ahí una parte de la importancia que si no se tendría, ¿no? Que si no se percibiría. Vos sabés, para reivindicar un poquitito, yo dirigí un coro en Estados Unidos y un día en uno de los intervalos empezó a tocar Piazzolla, justamente. Empezó a tocar un tango y uno de los integrantes era alemán. Me dice, ¿eso que tocaste qué es? Le dije, Piazzolla, tango argentino. Ah, qué lindo, me dijo. El ensayo siguiente vino con un bandoneón que lo tenía en el sótano y le dije, mira, esto lo trajo mi papá de Alemania cuando vinimos a Estados Unidos. Uy, qué lindo, le dije. No, llévalo, me dijo. ¿Cómo llévalo? Y me dijo, llévalo a donde pertenece. El bandoneón es de Buenos Aires. ¿El alemán te regaló? Me regaló un bandoneón AA como el que usa Piazzolla. Impresionante, ¿no? Una joyita. Yo dije, ¿cuánto me quería este señor, no? Walter Müller se llamaba. Estoy recordando, yo hace un año, en marzo del año pasado, estaba de vacaciones en Costa Rica. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fui a una conmemoración, un acto celebratorio de la identidad femenina en una universidad, la Universidad Pública en San José, en Costa Rica. Había un grupo que tocaba música de vanguardia, había un montón de elementos sobre el escenario y de los 4 temas que ese grupo tocó para ilustrar una obra de teatro, 2 eran de Piazzolla. Y sonaba con la naturalidad de que si tocaran Mozart o Beethoven. Y yo, que argentino ahí entre todos, hubiese dicho, ¿se dan cuenta que esto es Piazzolla? Claro. Lo que está sonando era parte, digamos, de la música del universo en ese momento, ¿no? Es hermoso hablar de esto, es iluminador también sobre esto que marcaste respecto a que los genios a veces son entendidos tarde. Aparte de Piazzolla, ¿qué otra personalidad musical argentina a vos te parece que como autor y compositor, o como compositor en el caso de Piazzolla, es genial? Mirá, uno que suelo nombrar mucho es Charly García. ¿Charly García es un genio? Yo creo que es un genio, sí. Creo que tiene, por supuesto, dentro de su tipo de música, pero tiene un recorrido también enorme, una gran variedad, mucho coraje también, porque sus letras, cuando escribió Los dinosaurios, ¿no? Había que escribirlo, o Alice en el país, cuando ya no hay morsas ni tortugas. Son un río de cabezas aplastadas por un mismo pie. Sí. Juegan al cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, su señoría, los inocentes son los culpables. Argentina 78-79. Y él lo que dijo alguna vez es que no le hicieron nada porque no entendieron. Hay 2 teorías posibles, ¿no? Sí. O no lo entendieron del todo, o lo dejaron pasar porque pensaron que el rock era como el arenero de los chicos de departamento, van ahí, hacen un poquito de lío, vuelven al departamento, los bañamos y no pasa nada, ¿no? Claro, sí, no sabemos si no entendían o si entendían y se hacían los boludos y lo dejaban pasar. Todo puede ser. En un tema llamado Encuentro con el Diablo, los Serú Girán cuentan
una visita a la presidencia de la Nación, un encuentro con alguien que representaba al presidente de facto, y el tipo le dice, ¿ustedes se creen que somos boludos y no se damos cuenta? Y no nos damos cuenta, no somos boludos. Después se escribieron Encuentro con el Diablo. Mirá. A propósito de eso, los dejamos pasar, pero no se sobrepasen demasiado porque tanta paciencia no tenemos. Claro, y además, bueno, que escribió canciones que se siguen cantando hoy, o sea... Rajón en las Piedras ya es un clásico de la música argentina. Lo escribió cuando tenía 20 años. Pero también Palito Ortega escribió, ya que mencionamos un ejemplo bastardo de la música, canciones que se siguen cantando por siempre. Sí, entonces sí. no sería solamente el parámetro de si se cantan por siempre, sino qué calidad, creo yo, o qué altura le aportaron al conjunto, ¿no? Totalmente, no solamente eso, digamos. Yo creo que Palito Ortega no es un genio. Creo que Charly García sí. Ahora, que establezcan patrones que se repiten toda la vida, y bueno, eso también tiene que ver con la difusión, con lo popular, pero Charly García incorpora muchas cosas nuevas en su música, ¿no? Y me parece que eso es lo que lo hace, cómo combina el material, cómo trabaja con los sonidos, con la armonía, con la forma, la cantidad de solos memorables que tiene, ¿no? Y canciones preciosas, una cantidad aparte enorme. Sergio Feferovich está con nosotros aquí el domingo por la noche, estará en la plaza en la ciudad de Buenos Aires, 21 a 15, haciendo su espectáculo La Música y las Ideas. La última vez que hablamos tenías una gira nacional y se vendían entradas para tus actuaciones en toda la Argentina. ¿Sigue ocurriendo lo mismo o la crisis económica modifica eso? La crisis un poco modifica, pero por suerte... La gente nos sigue acompañando. De hecho, estoy 27 y 28 en Bariloche y San Martín de los Andes. Después en abril, Mendoza, Tunuyán, San Juan. Luego Santiago del Estero, Catamarca. De hecho, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja son las últimas 3 provincias del país que nos faltan visitar. ¿Has hecho una gira nacional completa? Por todas las provincias, salvo estas 3. Así que en abril saldamos la deuda y hacemos un clic en cada una de las provincias. Es interesantísimo, ¿no? La música y las ideas. Sergio Feferovich ha visitado todas las provincias, hoy está aquí en la radio. Para nosotros es un placer. ¿Qué significa ser doctor en música? Que es el título que tenés de una universidad, Johns Hopkins, en Estados Unidos. En realidad suena muy rimbombante. Ser doctor en música es lo que sirve para darte cuenta de todo lo que no sabes. Porque vos te imaginás, ¿viste? De hecho, mi hija acaba de recibirse de médica. Entonces yo le dije... ¿Vos te imaginabas que un médico sabe lo que sabes vos hoy? Me dijo, no. O sea, cuando vos pensás en un médico sabe todo. Y vos te recibiste para darte cuenta de lo que no sabes. Exactamente. No de lo que sabes. Es correr, o sea, es recorrer un camino larguísimo y vos vas un poquito más adelante, pero cuando más estudias, más te das cuenta lo que hacía Bach, sin WhatsApp, sin internet, sin nada, y componía con esa... perfección, que hoy lo analizás con las computadoras y no puedes entender, ¿no? Entonces, ¿son Bach, Mozart y Beethoven la santísima trinidad de la música de conciertos? Es difícil, o sea, en arte no hay mejor, es como decir, Leonardo fue mejor que Da Vinci, que Miguel Ángel, por ejemplo, no, o el pintores, cada uno aportó lo suyo. Bach, por ejemplo, lo que hizo fue terminar un estilo. Después que Bach murió, no se podía más componer en ese estilo. Beethoven, lo que hizo fue hacer que el estilo evolucione de tal manera que no se podía seguir componiendo así, había que cambiar. Beethoven pasó del clasicismo al romanticismo porque ya sus últimas obras, con su sordera, con todo su pelote que tenía en la cabeza, necesitaba un cambio, ¿no? Entonces Beethoven proporcionó un nuevo estilo. Bach agotó el que estaba. Entonces, ¿cuál es más genio? ¿Qué sé yo? O sea, son mis favoritos. También te puedo decir Brahms, Chopin, Mahler, hay muchos, Piazzolla, pero bueno, decir la Trinidad, la Santísima Trinidad de música, es como mucho. Ojo que seguimos con el problema de sonido, debe ser el micrófono ¿no? Hago esa idea de la Santísima Trinidad porque es una idea del catolicismo, la Santísima Trinidad, sí. Y muchas veces se utiliza para ubicar personajes en un contexto, la Santísima Trinidad de la Bossa Nova. ¿Serán Joe Gilberto, Vinicius de Moraes y Tom Jobim? No lo sabemos, pero es divertida la idea de ubicar a 3 en un lugar para tratar de explicar el mismo. Sergio, cuando en tus espectáculos vemos los videos, hay montones, los han visto centenares de miles de personas, todo el mundo canta. Es esa invitación que vos haces a que seamos parte del colectivo. Hay una cosa ideológica detrás, ¿no? Hay una idea detrás de eso. Sí. Siempre dije, ¿por qué no...? Viste que vos vas a ver un concierto de música pop, cualquiera. Ves a La Sole, ves a Paul McCartney o ves a Soda Stereo. Todo el mundo canta y no hay nadie te va a decir shh, cállate. En cambio vos ves un concierto en el Colón y abrís un caramelo y te dicen shh.
No seas maleducado, ¿no? Entonces, por supuesto que es otro repertorio, exige otra concentración, pero me gusta mucho esta rebeldía de mezclar música, si querés, académica con participación de la gente, ¿no? Cuando la gente canta, la gente pone su cuerpo, pone su voz, y somos todos parte de lo mismo, ¿no? Un poco, vos sabés que en la cultura africana no existe el escenario y el público. Las culturas más tribales son todos músicos y son todos públicos. Y si alguno empieza a cantar, alguien se puede sumar y los demás escuchan o al revés, y nadie pide permiso, ¿no? Y esta propuesta, por supuesto, no voy a decir a nadie pasar a tocar el piano y que yo me ponga a cantar, porque hay una estructura armada, pero me gusta mucho esto de que no sea la famosa cuarta pared, ¿no? Que no sea el escenario y el público como docentes, sino que se forma una actividad y una energía entre el público y el escenario que es, bueno, la gente sale muy con mucha energía y muchos me escriben, te fui a ver y me puse a estudiar piano, te fui a ver, empecé a cantar en un coro, así que bueno, lo mío desde ese sentido trasciende. Es inspirador como es corresponde inspirador. a los grandes artistas o a la gran música del mundo. Gracias por haber venido esta tarde a la radio. Ojalá sea un gran concierto en el marco de las grandes cosas que haces el de este domingo en la ciudad de Buenos Aires. Una más y no jodemos más, doctor Feferovich. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, no sé, a ver, decime, ¿qué hacemos? Y si hiciéramos un puente entre Piazzolla y Charly García, ya que estamos en Buenos Aires. Piazzolla y Charly García, y bueno, de Charly mencioné antes Rajón y las Piedras, ¿no? Que tiene una cosa muy linda, que es que tiene la estrofa, ¿no? Salteo la segunda, hace el estribillo. Y cualquier persona normal hubiera terminado ahí, pero Charly dice, nada. Y agrega una parte que no está en las canciones. Y dice, para que vean que no estoy loco. No me acordé de lo del comienzo, ¿no? Pero mete esa parte en el medio que decís, es distinto esto. Y tiene 22 años. 22 años y lo cantás como si fuera lo más normal del mundo. Pero bueno, viéndola a Charly, o viéndola a Federer jugar al tenis, o viéndola a Messi o Maradona, vos decís, es fácil. ¿Viste? Los genios, además de ser intuitivos, demuestran que hacer lo que hacen es fácil. Y te da ganas de ponerte a jugar al fútbol. Yo lo veo a Messi y digo, dame una pelota, me pongo ya mismo. Yo podría hacer. ¿Y Piazzolla hace lo mismo alguna vez? Y Piazzolla sí, por ejemplo, él hace un bajo en 4, ¿no? Y una de las cosas que hizo fue cambiar el compás. Entonces la mano derecha contra este 4 es más rebelde. Toca en otro compás. Toda esa bronca que decía Piazzolla, decía que para tocar el bandoneón te tenían que sangrar los dedos, ¿no? Y de hecho hay anécdotas que cuentan que más de una vez tocaba con una fuerza los botones. Yo lo vi con los dedos sangrando a Piazzolla ¿sí? en Jams en el año 86, 87, no habría más de 50 personas. Mira, en ese momento vi cómo le sangraban los dedos. ¿Viste? Y sí, cómo sacaba un pañuelo y se los limpiaba. Y protestaba. Sí, pero bueno. Bueno, un placer, como siempre. Te tienen que sangrar los dedos para poder tocar Piazzolla también. Sergio Feferovich, si no lo conocían, lo acaban de descubrir, vayan a YouTube, encontrarán sus videos. Ha tocado en el mundo entero, ha tocado en la Argentina prácticamente entera, salvo 3 provincias, y ahora para completar, vino a la radio y tocó. Al lado de la música, ¿qué importan los problemas del sonido? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale.
Sale a comer a un parador. Marcha unas mejillonas. Sale al teatro. Sale a comprar con descuentos al súper. Sale a jugar unos fichines. Sale a tomar sol al balneario. Sale a probarse pilchas. Sale a bailar. Sale. Siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Este programa lo auspicia Huawei. Desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en 15:11 después de la experiencia de Sergio Feferovich aquí con nosotros. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni. Qué talento Feferovich y qué bueno, ¿no? Nuestros talentos argentinos. Y de poder pensar un poco y parar la pelota. Esperar un ratito la pelota, ¿no? Hablando de parar la pelota, llegó el momento dulce del programa presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que se consiguen fácilmente en su Instagram, @la_dominga73. ¿Qué modelos de alfajores tenemos hoy? ¿Qué otra cosa voy a tener que el alfajor Cristina Libre 24/7, porque esta tamaña injusticia, hoy 276 días de prisión y proscripción y violación a sus derechos cívicos y políticos? Necesitamos a Cristina Libre para la restitución de nuestro pacto democrático, de nuestra Constitución Nacional y para la defensa de nuestro patrimonio público y nacional, porque, bueno, condición de posibilidad para que se saquee la patria, para el saqueo de la patria que está aconteciendo ahora, Carlos, es justamente que Cristina Kirchner esté presa y proscripta hoy hace 276 días, así que Cristina Libre es más que una consigna. Más no callada y faldera perra de nadie. ¿Qué otra cosa tenemos de alfajores hoy para mostrar en cámara? Porque viene el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976 y ese alfajor explícito dice... Es el pañuelo y dice nunca más, bien decías...
50 años, es medio siglo, Carlos, del último golpe cívico-militar, el más sangriento, terrorismo de Estado, genocidio, exterminio planificado de personas, desapariciones, torturas y apropiación de bebés. Lo repetimos porque hay un montón de gente que no lo vivió, que no lo sabe y que es importante vociferarlo, proliferarlo para que nunca más nos pase. Para eso sirve la memoria colectiva y la experiencia histórica de cada uno, más allá de quién sea y cómo lo haya vivido. El martes la gente a la calle, los genocidas en la cárcel. Vamos a salir a marchar con los organismos de derechos humanos que tanto han militado por la memoria, verdad y justicia, y levantamos esas banderas sin nunca claudicar, siempre persistiendo, siempre resistiendo. La radio hará, como corresponde, una transmisión especial, pero siempre son especiales los programas de la AM530. Los alfajores La Dominga tienen su Instagram, @la_dominga73, la posibilidad de que compres un producto diferente, que te regales el producto diferente. Las tapitas dan ganas de no comerlas. Hay tapitas de Diego, de Evita, del Eternauta, de todos los que pertenecen a un mismo campo, que es nuestro campo de entendimiento. Hablando de eso, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación y columnista del programa, se incorpora a esta tarde de viernes. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, justamente sobre este tema de la conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar, un aspecto bastante trascendente me da la impresión que vale la pena repasar, que es el tema de la Iglesia Católica. Es conocidísimo que muchísima gente, al calificar a la dictadura cívico-militar, le agrega eclesiástica. Uh-huh. Antes de ayer hubo un evento en el Centro Cultural de la Cooperación y la propia Tati Almeida, presidenta de Abuelas, dice, yo soy católica, pero esta fue una dictadura cívico-militar eclesiástica, y lo fundamentó. Ahora bien, ¿por qué creo que hoy merece un comentario? Porque hay una declaración de los obispos argentinos que integran la comisión permanente del obispado, que se reunió en estos días en Buenos Aires y que emitió un documento que, en mi opinión, en fin, tiene una significación histórica por los conceptos que allí se vierten, ¿no? En primer lugar, define a esto como el terrorismo de Estado, que es una definición que para muchos de nosotros es básica, pero no así para la Iglesia, que es decir que el Estado entra en una situación de barbarie y todo su dispositivo se dedica a la represión al pueblo. El inicio de esta oscura noche en nuestra historia es la tragedia del terrorismo. Luego, otra cuestión muy significativa, Poli, hace una autocrítica. Dice, la memoria exige una autocrítica de la sociedad y la Iglesia, y presente en ella que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos. O sea, el obispado como tal dice que hace falta una autocrítica de la Iglesia. Otra cuestión muy valiosa, recogiendo un punto de la encíclica Fratelli Tutti de Bergoglio, dice que hay que descartar la idea de dar vuelta a la página. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra. Desde allí entonces se recupera la conciencia humana. No hay que mutilar la historia, ya que abre la puerta si no se abre la puerta a la posibilidad de repetir errores. Otra cuestión, y voy terminando, la libertad, un concepto trascendente, obviamente, y dice, el dolor de las familias que enfrentan la muerte violenta de un hijo o de un pariente, sabiendo que el dolor se multiplica, se trata de un desaparecido. Utiliza y discute la concepción desaparecido. La libertad para una nación no se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos. Y agrega, la democracia, que es un renovado encuentro con los sectores empobrecidos y vulnerables de la sociedad. La democracia tiene que estar ligada al bien común.
y entre tantas otras cosas, además de rechazar el tema de la miseria, que en todo caso eso es bastante frecuente en las declaraciones de la Iglesia, no sería una novedad, pero sí una última cuestión. La mejor política de seguridad, vale recordar, dice la Conferencia Episcopal, es la que se relaciona con los derechos sociales, los derechos humanos y lo que tiene que ver con el propio nivel de vida de la niñez. Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbrenos, Señor. También hace una referencia, obviamente, al presidente de la Nación. Por eso que creo que, en fin, todos estos conceptos fundamentales que vienen de la dirección del episcopado argentino, vale la pena señalarlos como una verdadera vuelta de página de la Iglesia argentina en este momento, en esta circunstancia del medio siglo del golpe de Estado, ¿no? Es verdad, a un militar famoso, y no por sus virtudes al respecto, Aldo Rico, alguna vez le pidieron una autocrítica y respondió: la autocrítica es un vicio de los marxistas. Es bueno saber que para la Iglesia Católica también existe en esta etapa de su desarrollo en Argentina la posibilidad de la autocrítica. Qué bueno sería si las Fuerzas Armadas llevaran adelante también un proceso autocrítico y lo hicieran público, ¿no? Sí, creo que para la propia Iglesia esta declaración del episcopado, decenas y decenas de miles de sacerdotes, de monjas, para su feligresía, que son, no sé, millones y millones de ciudadanos y ciudadanas, creo que esta declaración en oportunidad del 50 aniversario es trascendente, va a ser trascendente y demuestra que el tema de los derechos humanos en la Argentina es transversal y que supera a las identidades políticas, partidarias, inclusive religiosas, y que es un atributo, un patrimonio de la sociedad argentina, que bueno, entre tantas debilidades que tenemos, creo que eso es un distingo fundamental en el mundo entero. En fin, creo que es una muy buena noticia esta. Es interesante poder subrayarlo desde aquí. Abrazo, Juan Carlos, gracias. Chau, chau. Juan Carlos Junio, planteando un tema que nos ayuda a pensar. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saberio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. se detiene el reloj, si se acaba el amor. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo.
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Y a las 15:23 le llega la hora de la continuidad del programa de la mano de Marina Glesser. Carlos, no te había contado todavía, Velado Amor Viajero, Crónicas de Ada María Elflein, está escrita y dirigida por Amancay Espíndola, es la versión libre de la novela Dos Palabras de Cintia Cordy, y se estrenó el sábado 14 de marzo, o sea, el sábado pasado, y va a tener las funciones los sábados a las 18 en el Teatro del Popular, que queda en Chile 2080 de esta ciudad. Es una obra de teatro histórica que recupera la vida amorosa y los viajes de la escritora cronista argentina Ada María Elflein, que estuvo viva entre 1880 y 1919 y fue pionera del periodismo de viajes, reportera del diario La Prensa. Fue la primera mujer en trabajar dentro de la redacción de un diario en Argentina, y la obra entrelaza la biografía y ficción para narrar la relación afectiva entre Ada y María Kenny, maestra sanjuanina y compañera de ruta. Entre crónicas, cartas y escenas domésticas, la pieza transita los paisajes argentinos, evoca la pasión por escribir, viajar y desafiar los límites impuestos a las mujeres de su tiempo, si seremos apasionadas. Y este velado amor viajero que nos trae Amancay Espíndola, a quien le damos la bienvenida a la M530, la tarde con Carlos Polimeni. Te saluda Marina Glesser y Carlos Polimeni en la radio de EVE, la radio de Madres. ¿Cómo estás, Amancay? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Encantadísima de estar hablando con ustedes, con la radio. Qué placer. Bueno, estrenaron el sábado pasado este velado Amor Viajero que trae la historia de esta espectacular Ada María Elflein. ¿Cómo te encontraste con ella? Bueno, estos relatos viajeros me hace acordar a Eva Uhart, ¿no? Pero digo, hay mucha novela de crónica de viaje. ¿Cómo la traes al presente? Mira, tengo que hacer un periplo histórico de mi vida, cómo llega, porque yo soy del Valle de Río Negro, Patagonia Norte, soy patagónica. Me vine hace 50 años, en el 1976, y estudié teatro allá, pero me formé arriba del escenario porque iban directores, no maestros. Y en ese momento, el compañero que estaba siempre conmigo, Carlos Cordy, casado, con hijos, una hija que se llama Cintia, que creció, se fue a vivir a Ushuaia, se transformó en escritora y investigó sobre la obra de Ada María Elflein y escribió la novela Dos Palabras. En tiempos de pandemia me trajo la novela, yo no la conocía, Ada María Elflein, y me encantó además la escritura de Cintia, sumamente poética, por lo cual yo trato de recuperar en toda la obra teatral los diálogos que no están escritos, porque la novela está estructurada sobre un capítulo que lo que piensa Ada, otro capítulo lo que piensa Mari, que es su compañera de viajes y la mujer con la que convive. Así que entrelacé esos pensamientos tratando de formar diálogos y una historia que para el espectador fuera coherente, que tuviera principio, medio y fin, porque la novela va y viene entre los tiempos y yo traté de hacer un tiempo coherente, ya digo, para el espectador. O sea que tú... Sí, te escucho. No, decías que cuando la temporalidad coherente, me imagino que te referís a que fuese en un orden cronológico, que se presentara como una dramaturgia que pudiéramos entender este amor velado entre la protagonista y su compañera de ruta, ¿no? Un amor lésbico. Exactamente. Cintia
no hay mención, está totalmente velado, incluso en los pensamientos de ella. Nunca están claramente dichos ni para sí mismas. Y eso es lo que traté de respetar en la puesta en escena. Y es que, en todo caso, los cuerpos hablen lo que no dice la palabra. Siempre, ¿no? Sí. Lo que pueden los cuerpos, me imagino que ser mujer en esa época, rescataba recién que esta Ada, María Elflein, fue la primera periodista y cronista de viajes de poder estar en una redacción de un diario. Me imagino que con este amor velado y viajero hay mucho trasfondo de lo que no se dice para contar, pero también mucho material en el momento del acopio que te debe haber sorprendido. ¿Qué cosas y vicisitudes encontraste así como perlitas en esta historia para contar a la audiencia, para que se acerque los sábados a las 18 al Teatro El Popular a ver Velado Amor Viajero? Fuimos encontrando muchísimo material nosotros e incluso pusimos en la obra diálogos de todo ese material que encontramos. Quiero decir que los padres de Ada, inmigrantes alemanes, le dan una excelente formación. Ella se forma en lo que después se llamó Colegio Nacional y sale de allí con 5 idiomas. Y la mamá, que era institutriz de grandes familias porteñas, una casa en la que trabaja es la de Bartolomé Mitre, que es la persona que le da la recomendación para entrar a la prensa. O sea, entra con la recomendación de semejante personaje, ¿no? Impresionante. Y como en la prensa la aíslan de los hombres, prácticamente trabaja detrás de un biombo o en un cuartito, en un cubículo, para no ser vista por los hombres de la redacción y ella tampoco verlos. Y esa situación la ahoga bastante. Ella escribe cuentos ahí que se publican en el diario y estamos en tiempos de posguerra donde a la prensa llegaban las crónicas de viaje de Europa. Y en posguerra cesó todo eso y lo que se le ocurre entonces a Ada, estando en la prensa, es si ella no se podría transformar en una cronista de viaje, por supuesto, viajes pagados por la prensa, y contar lo que es nuestra geografía argentina. Con los trenes que existían en esa época, viaja al norte, viaja al sur, viaja para todos lados, por supuesto llegando a rincones insólitos, a lomo de mula, a caballo, en carro, en sulky, a pie. Me las imagino con esos vestidos largos y esas botitas, escalando parte de la cordillera para llegar a esos puntos maravillosos de la geografía argentina. Y además insta a las mujeres a viajar solas, porque las mujeres no viajaban si no era con la compañía de un hombre. Ella tiene el asesoramiento del perito Moreno, que es quien le traza, digamos, los planes de viaje, con quién contactarse, dónde ir a dormir, porque nunca es en hoteles, sino en escuelas, en albergues, en carpa, porque ella quiere estar en contacto además con la gente que está en esa naturaleza. Y entonces, bueno, para gran alegría emprende estos viajes con su compañera, Mary Kane, y otra amiga, Sara, que es quien le presentó al perito Moreno. Y bueno, la historia que yo hice es un escenario donde aparece la casa de Arenales donde viven, el escritorio, el living, la cocina, el jardín, los trenes, Humahuaca, la Patagonia, todo ahí gracias a las luces de Leandra Rodríguez. Qué hermoso, y además veo que es un equipo mayoritario de mujeres, ¿no? Sí, porque... sí, lo es. Perdón, es mi teléfono que no lo apagué. No pasa nada. El elenco están Anabela Valencia, Alejandra López Molina y Marilú Diz. Y bueno, sí. Y la autora de la novela es Cintia Cordy y es la que escribiste y dirigiste sobre esta versión libre de la novela.
Sos actriz, dramaturga y directora, además de licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y tenés una gran trayectoria, Amancay, en el ámbito teatral, audiovisual y académico. Pero lo que me gustaba preguntarte, además de recordarle a la audiencia que está escuchando que los sábados a las 18 vamos a ir a ver velado Amor Viajero en el Teatro del Popular en Chile 2080 de esta capital, estuviste trabajando bastante tiempo en Teatro por la Identidad, ¿es cierto? Sigo trabajando. Entré al 2008 como parte de la comisión de dirección y sigo hasta el día de hoy. Me preguntaba, de cara a los 50 años, ¿no?, que está la sociedad muy movilizada, o por lo menos los que tenemos mucha participación activa en la militancia de los derechos humanos en estos 50 años, que bueno, que somos sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar. Me preguntaba cómo estaba Teatro por la Identidad ahora, cómo estaba el ejercicio de la búsqueda de la memoria colectiva y todas estas herramientas que a veces son buenos instrumentos para concientizar a la sociedad que anda fragmentada y un poco perdida, ¿no? Porque el teatro describe un poco el clima de época, pero y además es fundamental el Teatro por la Identidad porque han hecho un trabajo insoslayable e inexorable, ¿no?, en la búsqueda. Sí. Nos reunimos todos los lunes de la vida. Jamás hemos faltado un lunes, la comisión de dirección. Qué lindo. Se inició hace ya 26 años. Y seguimos con abuelas en la búsqueda de las 300 personas que además ya tienen descendencia, así que bisnietos y tataranietos que todavía no han encontrado su identidad. Eso es una tristeza enorme. Nosotros seguimos trabajando en los ciclos. El 30 de marzo hacemos una función de Idénticos en el Ateneo a las 20 horas, entrada libre y gratuita. Hay que hacer la cola para entrar a partir de las 7 de la tarde más o menos, y pasan por la cola dando las entradas hasta que se agote la capacidad del teatro. Sí están yendo y nos pidieron muchas escuelas para ir, lo cual agradecemos, que sea toda una generación la que nos vaya a ver, pero bueno, no sé exactamente la cantidad de butacas que tiene el Ateneo, que está ahí en Paraguay, Suipacha, y 9 de julio, ¿no? Más de 400 butacas seguro, Amancay. Ah, está, gracias. Digo porque van a ir muchas escuelas y, bueno, es eso, nuestra intención por ahora es esa función. Pero sí estamos preparando, hicimos un concurso otra vez abierto de monólogos que recepcionamos hasta el 28 de febrero, y ahora Cartoon está eligiendo los 14 que van a ir para... Ay, aquí ya tengo la duda porque sé que son seleccionados a fin de este mes por Cartoon y después empiezan los ensayos y creo que será en junio, julio, otra vez una apuesta de nuevos monólogos de Idénticos que todavía no sabemos en qué teatro. Una consulta de pura curiosidad, supongo que más de una persona se puede hacer la misma pregunta que yo. ¿Te pusieron tus padres Amancay o es un nombre que vos elegiste más adelante? Porque es muy significativo tu nombre para el que conozca un poco, no solo de la Patagonia, sino de las culturas originarias. Es el símbolo del amor por siempre o del amor incondicional. Sí, qué bien. Es una leyenda también, justamente a partir de esa historia, ¿no? Una plebeya indígena que se enamora de un príncipe indígena. La palabra es quechua, en realidad, y es Azucena. Creo que significa algo así como el vuelo del cóndor sobre las cimas más altas, ¿no? Ahí, Amancay. ¿Pero te lo pusieron o lo adoptaste vos como nombre después? No, me lo puso papá, que se llamaba Nicandro. Así que tenemos un legado de nombres extraños. Él era, ¿sabés por qué digo es? Porque estreno el 11 de abril la obra Nicandro y Alda, que son las cartas de papá encontradas y ficcionelas de mamá. Y lo presentamos en el patio de actores el 11 de abril. Que se llamaba Alba, además, tu mamá.
Mamá, no, con D, Alda. Aida. Alda. No, Como A-L-D. Ada como Ada Falcón. No, Alda, como Aldo, pero Como Alda. Alda no conocí Es nunca. Alda. Una Alda. Alda. Nicandro y Alda se llama la obra. Entonces, estoy todo el tiempo hablando en presente de ellos ahora. Bueno, es eso. Es una buena forma de recuerdo, claro. Es una Sí, total. Qué linda noticia que pudieron recibir muchos monólogos que se están por seleccionar, que vuelven en junio y julio con una nueva Idénticos en el Teatro por la Identidad, enorme y valiosísimo trabajo junto con abuelas, cuando el arte es más que arte y es un compromiso, ¿no? Y está bárbaro. Y también este Amor Velado, Amor Viajero, donde las crónicas de Ada María Elflein vuelven a revivir. Iremos a Mancay Espíndola los sábados a las 18 al Teatro El Popular en Chile 2080 de esta ciudad. Qué bueno conversar un ratito con vos en esta tarde de viernes. Te queremos agradecer mucho esta charla. No, a ustedes les agradezco enormemente, todo el equipo les agradece. Gracias también a Adriana Schottländer, que hizo. Le mandamos un beso. Muchas gracias. Bueno, que lo mejor, para Velado Amor Viajero, no dejaremos de ir a ver las crónicas de Ada María Elflein. Un beso muy grande. Muchas gracias, adiós. Chau, chau. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Oye, niño, no seas tonto. Haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino, y todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista,
Hoy que homenajeamos a Miguel Abuelo, mañana hubiera cumplido 80 años la versión de Oye Niño de Miguel Abuelo por Liliana Herrero. Ya arroja Notable producción artística de Lisandro Aristimuño. Liliana Herrero, que ayer estuvo aquí en la radio, nos cruzamos con ella, invitada al programa que nos precede. Va a cantar el jueves que viene, el jueves 26 de marzo, en nuestro espectáculo La Patria no se vende en La Carbonera. Lo hará acompañada de Pedro Rossi en la guitarra. Hay un piano también en La Carbonera. Se me ocurren ideas. Y a la misma función, jueves 26, La Patria no se vende en La Carbonera, se pregará Juan Falú. Ayer con Liliana acordamos el repertorio de canciones que va a cantar. Me salgo de la vaina por contarlo en público, pero no debo hacerlo. El efecto sorpresa. No va a ser una canción de Miguel Abuelo. Y la novedad es que casi no quedan entradas para el espectáculo. Se han vendido el 95% de las entradas disponibles. Se compran a través de Passline, así que si se les ocurre ir al espectáculo, si les pica el bichito, falta para eso un pedacito de días, faltan 6 días para el jueves que viene. Seguramente no habrá más tarde, así que sería este el momento de los que quieran sumarse a los que ya compraron de hacerlo. No es por pagar el precio de la entrada, sino porque haya un lugar adentro, ya que La Carbonera va a estar repleta de gente. Nos vamos al móvil 2 de la radio a las 15:44. Fabián Goldman, ¿dónde está Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, compañero, Marina. Estoy aquí viendo nuestra apreciada palmera. La palmera enana que está creciendo, claro, en el patio de la Casa Rosada. Exactamente, en la galería que da del primer piso al patio de las palmeras, en una tarde gris, opaca, pero en la cual se va haciendo de a poquito la luz, ¿no? Con algunas cuestiones que van saliendo cada día más estruendosas. Hoy una definición de un funcionario aquí en la Casa Rosada, relacionado con el espionaje, dijo: la CIDE no espía a nadie en la Argentina. Sí, la CIDE no espía a nadie en la Argentina, justo un día después de haber sacado a la luz una cantidad de documentos mayor a 900 por parte justamente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, vinculados supuestamente a la represión a los servicios de inteligencia entre 1973 y 1983, con todo el propósito, ¿no?, de involucrar en ese número a justamente el gobierno de peronista de primero de Cámpora, después de Perón, y María Estela Martínez de Perón, pero como si no se conociese la historia argentina, que justamente en la época de los guerreros López Rega empezaron a trabajar y bastante fuerte. Independientemente de esto, aquí en la Casa Rosada había una suerte de carpetas, en el sentido de ir de un lado al otro, desde el lado de Karina Milei hacia el lado de Santiago Caputo, adjudicándole de alguna manera la revelación de un video en el cual se lo veía a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, subiéndose a un vuelo en el aeropuerto de San Fernando hacia Punta del Este. La realidad es que apareció supuestamente quien hizo este video. Se trata de una militante de una agrupación de izquierda, según lo que revelaron los funcionarios aquí en la Casa Rosada, que es delegada sindical. Pero está claro que lo único que pretende el gobierno, Carlos, es ponerle un poco de humo a toda la situación que suma hora tras hora el jefe de gabinete y el presidente junto a su hermana, en un contexto en el cual nada se aclara, sino que todo se va tornando cada vez más turbio, y el gobierno quiere cargar las culpas de la cuestión Adorni a una militante política. Bien, alguien habrá hecho algo más que la militante política que filmó una escena que estaba frente a sus ojos, y se tiene en cuenta de que los grandes medios de comunicación están publicando hasta las cifras que paga por las facturas de las expensas en el lugar en que vive, 700.000 pesos por mes, Adorni, aunque estén a nombre de su mujer. Digamos,
no solo es un elemento, lo que él mismo dijo, con motivo del viaje con su esposa a Nueva York en un avión oficial, o las revelaciones de que viajó con pasajes pagos en un vuelo privado a Punta del Este con una productora encabezada por un ex periodista deportivo de una señal multinacional, sino que también hasta los números chicos de su propia economía, así como cuánto gastaba antes y cuánto gasta ahora, están siendo publicados. Es decir, que no es un solo elemento, sino que como en tantos otros asuntos hay polifactores que están alterando la imagen pública del ex vocero y actual jefe de gabinete. Sí, claro, la sumatoria a esta altura ya va perdiendo un poco, se pierde a la lontananza. La otra que en este caso me corresponde a mí tiene que ver con que Manuel Adorni utiliza auto oficial para trasladar a la mujer y para trasladar a las empleadas domésticas que trabajan para su familia a hacer compras desde su domicilio en el barrio de Caballito. Las personas que trabajan en su domicilio privado, entonces, son transportadas en un auto del Estado. ¿Cuántos familiares tiene Adorni trabajando en el Estado en este momento? Vos que sos un adornista de la primera hora. Bueno, en principio hablamos de que no sería el Estado, ingresó al Estado, ya trabajaba, entiendo, en el gobierno bonaerense, después pasó al Ministerio de Defensa, ahí sí fue colocada por la anuencia de Adorni, estamos hablando del hermano, que ahora es legislador provincial. Entiendo que su madre también fue funcionaria estatal, pero no es que lo haya colocado. Para mí lo que me dijeron hace una semana una persona que estaba más o menos al tanto, es que colocó dentro de su secretaría 220 contratados. 220 personas contratadas por la gestión de Adorni, Dios. Efectivamente, 220. Esto con unas cuantas cosas más que uno se va enterando con el correr de los días, porque, a ver, esto no lo digo por una cuestión personal, sino porque es una cuestión personal de muchísimos argentinos con él, en el sentido de su estigmatización, su falta de empatía, su burla constante hacia los trabajadores, le ha granjeado la animosidad de muchos. Y hoy, que está en caída libre, son muchas las voces que se abren y los lugares que de alguna manera dejan saber cuáles han sido las picardías, entre comillas, que ha cometido Manuel Adorni en estos 26 meses de gobierno. Es por eso que algunas cuestiones, más allá de lo que sea fortuito en que se conocieran al mismo tiempo la propiedad con el viaje, pero otras efectivamente están mucho más fáciles de ser de alguna manera conseguidas por aquellos que también hemos tenido el enfrentamiento con Manuel Adorni, porque esto hay que decirlo. Se ven como un referente a mí, a otros periodistas, para acercarles información que quizá en otros momentos no se animarían o no darían a conocer. En síntesis, está cosechando lo que sembró el poco presentable de Adorni, por no decir impresentable. Ahora, abrazo grande, gracias Fabián. Abrazo grande. Fabián Goldman, que entre otras cosas tuvo desde el comienzo de la gestión de Adorni como vocero del gabinete enfrentamientos cara a cara por las provocaciones que Adorni hacía a aquellos que, en lugar de hacer el seguidismo de los funcionarios, cumplen con la responsabilidad de preguntar para poder informar. El periodismo no tiene por qué ser simpático al poder, eso más vale va para las relaciones públicas, ¿no? Hacer periodismo muchas veces es hacer público o decir aquello que el poder no quiere que sea dicho o investigar aquello que el poder no quisiera que se investigue. Le estamos rindiendo un homenaje a Miguel Abuelo, a 80 años de su nacimiento. Bueno, esto se llama América del Sur. Es una versión en vivo, inédita hasta ahora, de un tema que después grabó como Americano Soy del Sur. Saben que Miguel Abuelo, Miguel Ángel Peralta de nacimiento, vivió una parte de su vida en Europa. Vivió en España, vivió en Francia, estuvo en Inglaterra, viajó. Cuando volvió nadie sabía que en realidad le iba a quedar un tramito de vida. Se fue en marzo del 88 a los 42. Sol de colores.
soles, la luz que baña al mar, hija directa de dioses soles. Le hubiese impresionado darse cuenta cómo en el futuro sería un referente, alguien imposible de olvidar. Tambores, música de la piel morena, beba y ven, caiga una bendición sobre tus pobres. La, 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 la. América, ¿estabas ahí, mi América? América, americano soy del sur. Yo soy puro, solo sal alerta, puertas abiertas, piernas latinas. Soy de Argentina, toda mi suerte fue cual quererte. Ah, na, 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 na. Riqueza en tus arterias, desde el sur más austral hasta el verano. Y debajo de las piedras, indios que dejaron la traza de lo humano. La, 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 la. El tiempo modelo seres, vacas, vampiros y marranos. La, 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 en este templo dice lo, lo, si no este templo, no lo pido tu best, tu te you better. Si no este un texto, tu te si no este un texto, yo quiero. Nada se divisaba, pero de a dónde venía el peligro. Y nada se divisaba, de a dónde venía el peligro. Oh, ¿qué irá a pasar en el mundo? Pachamama vital, enróllame en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo se aprende la mar. Sasupaya, se estupeo, tarala, se estupeo, no habrá paz sin verdad, ni amor sin nobleza. Esto que yo digo hoy ya ha sido dicho. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. Este es el tema que Esteban Morgado escribió para homenajear las rondas, las marchas de Madre de Plaza de Mayo. Estamos preparando con Esteban Morgado, ya hicimos el preestreno, el estreno de un espectáculo llamado Resistencia Tanguera. Será el tercer domingo de abril, el domingo 19 de abril en La Carbonera. Las entradas ya están en venta a través de Passline. No lo había dicho nunca hasta ahora, pero quiero contarles que tendremos a dos grandes voces como invitadas en Resistencia Tanguera con Esteban Morgado. Serán Dolores Solá y Hernán Lucero. El día de la primera transmisión de la radio de Madres de Plaza de Mayo, de puro coraje y de prepo en la Plaza de Mayo, Eve de Bonafine, estaban Rita Cortese y Esteban Morgado de invitados a la plaza. Anoche, la M530 estrenó un especial, Bitácora de Lucha,
las consignas de las madres que escribieron la historia, una producción en podcast que se encuentra a disposición de ustedes, la encuentran en Spotify, en YouTube. Es una historia urdida específicamente en torno a los 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1974. Este 24 de marzo haremos una transmisión completamente especial. Todas lo son en la M530, pero para nosotros significan, en lo personal y en lo colectivo, momentos completamente inolvidables, en que decantan muchos asuntos: la memoria de los 30.000 desaparecidos, el recuerdo de las luchas, el respeto por los que las y los llevaron adelante, y el repudio no solo a los genocidas, sino a sus cómplices en el ayer y en el presente. La transmisión completa de la radio del día, desde un lugar que queda en Avenida de Mayo 650, podés llegarte hasta ahí si estás en la zona, comenzará a las 12 y concluirá cuando haya terminado la actividad. Habrá móviles en vivo, entrevistas, una programación especial para un día especial dentro de los contextos de lo que significó para la Argentina el genocidio planificado a partir de 1976. A los que vivíamos entonces nos marcó la existencia por siempre, no solo a nosotros, sino también a nuestras familias y al país completo. Por eso no puede haber ni olvido ni perdón para los crímenes de Estado y sus responsables, dentro y fuera de los uniformes de las Fuerzas Armadas. Con este lirismo y con este entusiasmo se recuerdan las luchas. Con esta obstinación nos ponemos las remeras y las chombas de las madres y las abuelas y llevamos adelante nuestra vida. Le llegó ahora una remera, una chomba a Marina Glesser. Así es, quiero agradecer mucho a Carpincho, carpinchoindumentaria.com.ar, que me acaban de mandar. Hola, llegué hecho por trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Pueden encontrarla en @carpinchoindumentaria. En Facebook Carpincho Indumentaria, y es esta hermosa remera que tiene a Eve y a Norita, dos madres muy queridas y por siempre presentes y recordadas. Nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el lunes. Ya viene Pablo Caruso con su equipo y vuelven las ideas a la M530.